Bienvenidos. Hoy descubriremos una verdad que durante semanas se ocultó entre la niebla de la madrugada y los pasillos silenciosos del poder en Colombia. Lo que parecía un accidente aéreo trágico terminó revelando una traición que sacudió al país entero. Y esta historia comienza con la captura del hombre que juró proteger la vida de Jason Jiménez, pero que según las investigaciones terminó quitándosela con precisión calculada. Mientras avanzamos en esta narración, gracias por ver mi contenido y recuerda suscribirte al canal para seguir apoyando este trabajo y motivarme a continuar. La madrugada del 7 de febrero de 2026 no fue una madrugada cualquiera. En la cima de las montañas heladas de Cundinamarca, un operativo silencioso coordinado desde el despacho presidencial puso fin a la fuga de un hombre que hasta hace poco era considerado un guardián intachable. Gustavo Petro, siguiendo minuto a minuto las imágenes de vigilancia en tiempo real, autorizó una orden que no admitía errores. No era un operativo rutinario contra organizaciones criminales ni una redada más en la lucha contra el narcotráfico. Era algo mucho más profundo. Una decisión impulsada por el peso moral de una muerte que partió en dos a la cultura popular colombiana. La captura de Mario Rojas, jefe de seguridad de Jason Jiménez durante casi una década, no surgió de un rumor ni de una sospecha ligera. Surgió de un rastro financiero que encendió todas las alarmas del Estado y de pruebas que apuntaban a un plan construido con calma, astucia y una frialdad que estremeció incluso a los investigadores más experimentados. Rojas dormía tranquilo en una finca de lujo, creyendo que su huida estaba asegurada, sin imaginar que el Estado había puesto sus ojos sobre él y que cada uno de sus pasos era seguido por especialistas en inteligencia. La madrugada avanzaba y la niebla cubría el bosque mientras equipos de élite rodeaban la propiedad sin hacer ruido. En la sala de crisis, el silencio era tenso, nadie hablaba, todos observaban. Cada sombra, cada punto de calor detectado por los sensores térmicos podía significar un movimiento decisivo. El país entero aún lloraba la muerte de un artista que había dado voz al sentimiento popular. Y ahora la justicia se acercaba al hombre que, según las investigaciones, había convertido esa confianza en moneda de cambio. Lo que estaba en juego no era solo resolver un caso, sino restaurar la dignidad de alguien que enamoró a millones con su música. Esta historia apenas comienza, y lo que se revelara podría cambiar la forma en que Colombia entiende esta tragedia. Para entender cómo la historia terminó convertida en una traición de proporciones inimaginables, es necesario mirar más allá del operativo y adentrarse en la vida oculta de Mario Rojas. Durante años, el país lo vio como la sombra protectora de Jason Jiménez, un hombre disciplinado, reservado y leal. Comía en su mesa, viajaba en los mismos autos y conocía a la familia del cantante como si fuera parte de ella. Ante el público, ese vínculo parecía indestructible. Sin embargo, la realidad que descubrieron los investigadores mostraba un mundo completamente distinto, un mundo que Jason nunca llegó a conocer. Rojas llevaba años sumergido en un hábito silencioso y devastador. Los casinos clandestinos del norte de Bogotá lo habían atrapado, y las plataformas de apuestas digitales lo empujaron aún más profundo. Las deudas no se contaban en pesos, sino en cientos de miles de dólares. Detrás de su rostro serio, llevaba una vida marcada por amenazas, extorsiones y una desesperación creciente. En vez de pedir ayuda o enfrentar sus errores, la mente de Rojas eligió el camino más oscuro. Y pronto encontró en su propio protegido una salida económica. Un salvavidas construido sobre la traición. En septiembre de 2025, aprovechando la confianza absoluta que Jason tenía en él, Rojas orquestó la firma de un paquete de seguros que, en apariencia, buscaba proteger el legado del artista. Eran documentos extensos, llenos de términos técnicos y cláusulas ocultas en letra diminuta.
La compañía aseguradora se presentaba como una firma extranjera moderna y confiable. Pero las investigaciones revelarían después que se trataba de una estructura offshore diseñada para ocultar beneficiarios reales. Lo que Jason nunca supo, porque confiaba sin reservas en quien consideraba un hermano, era que entre esos anexos aparentemente inocentes figuraba un nombre inesperado, el de Mario Rojas como único beneficiario en caso de muerte accidental. No era protección, era una sentencia anticipada. Un contrato escrito con fría previsión que solo se activaría si ocurría lo impensable. Para cobrar, debía haber un accidente. Y para que ese accidente fuera incuestionable, debía aparecer una desgracia inevitable. Pero Rojas no podía actuar solo. Necesitaba a alguien con acceso a la aeronave. Alguien que pudiera ejecutar una manipulación técnica que pasara inadvertida en las revisiones previas al vuelo. Fue entonces cuando, según los documentos encontrados, entró en contacto con un mecánico conocido en circuitos ocultos. Un técnico que operaba bajo un alias y que se movía en la periferia de aeródromos privados. El pago no dejó rastro en bancos tradicionales. Todo se realizó mediante transferencias de criptomonedas, convencido de que la blockchain lo protegería del escrutinio. En ese momento, Rojas pensó que había trazado el plan perfecto. Un seguro millonario, un accidente impecable y una huida planificada. Lo que no imaginó fue que cada una de estas decisiones dejaría un rastro digital imposible de borrar y que el destino de su traición quedaría sellado desde el instante en que firmó aquel contrato. La verdad sobre la avioneta en la que viajaba Jason Jiménez no surgió de un análisis superficial ni de una teoría improvisada. Surgió de la paciencia forense y de los pequeños detalles que solo se revelan cuando se observa la tragedia con ojos de sospecha. Al comienzo, la versión oficial hablaba de una falla técnica, un fallo inesperado del motor durante el ascenso. Pero los especialistas de la aeronáutica civil, junto con investigadores de inteligencia, comenzaron a notar inconsistencias que no encajaban con un accidente fortuito. Las pruebas apuntaban a una manipulación casi invisible. No se trató de un acto burdo ni de un sabotaje evidente. Según la reconstrucción técnica, existía la posibilidad de que alguien hubiese retirado una diminuta arandela de fijación en una línea de drenaje de combustible auxiliar o colocado un pequeño obturador en un sensor de presión de aceite. Un detalle tan mínimo que, en tierra y con la aeronave fría, habría pasado sin levantar ninguna alarma. Sin embargo, al ganar altitud y enfrentar los cambios bruscos de presión atmosférica, esa alteración se convertía en una trampa mortal. La física hizo el resto. Una fuga atomizada sobre un motor caliente o una lectura falsa que induce al piloto a apagar un motor funcional en un momento crítico. Todo estaba calculado para que el fallo ocurriera en el aire, donde no habría posibilidad de maniobra ni supervivencia. Era un accidente diseñado en laboratorio, creado para borrar cualquier evidencia directa en el momento del impacto. Mientras los restos de la avioneta se analizaban, la verdadera clave no se encontraba en los metales deformados, sino en los movimientos financieros que comenzaron a parpadear en los servidores de la Unidad de Información y Análisis Financiero. Apenas días después de la muerte del cantante, cuentas vinculadas indirectamente a Mario Rojas comenzaron a recibir transferencias masivas de capital provenientes de la liquidación parcial de la póliza de seguros extranjera. Los beneficiarios aparentes eran personas sin historial crediticio, conocidos como testaferros dentro del argot criminal. La ruta del dinero formaba un mapa perfecto, un rastro digital que señalaba sin duda hacia Rojas. Las autoridades siguieron esas señales como migas de pan, cada una revelando una pieza más de la conspiración. El informe final llegó a manos del presidente Gustavo Petro la tarde del 6 de febrero. La reacción fue inmediata. No se trataba solo de la posible muerte por sabotaje de una figura querida. Era un ataque directo contra la confianza pública,
Un crimen que exigía una respuesta contundente desde el más alto nivel del Estado. Las órdenes fueron claras. Activar todos los recursos de inteligencia. Rastrear cada movimiento. Reconstruir cada transacción y asegurarse de que el responsable no escapara. Fue este rastro financiero, más que los restos de la aeronave, lo que cerró el círculo de sospechas. La traición estaba escrita no solo en metal y fuego, sino en cifras, operaciones digitales y una ambición que se ejeó con acento agudo a quien debía proteger y no destruir. La operación para capturar a Mario Rojas no fue improvisada ni rápida. Fue el resultado de horas de vigilancia, triangulación de señales y un seguimiento milimétrico que involucraba a varias agencias estatales. Mientras en Bogotá la mayoría dormía sin conocer la magnitud de lo que estaba por ocurrir. En la sala de crisis un equipo entero analizaba cada movimiento detectado en la finca de lujo donde Rojas creía estar a salvo. El silencio era tan intenso como la tensión. La niebla espesa de la madrugada actuaba como un manto que cubría la operación. Pero también como un recordatorio de la gravedad del momento. A las 3 de la mañana, los equipos de élite ya habían cerrado el perímetro. No hubo sirenas. No hubo luces anunciando la llegada de la fuerza pública. Era una operación fantasma. Un dron con sensores térmicos sobrevolaba la propiedad enviando imágenes en tiempo real. En una de las habitaciones del segundo piso, una silueta inquieta se movía de un lado a otro. Era Rojas. No dormía. Parecía estar vigilante, revisando documentos o tal vez intentando borrar evidencia antes de su huida programada. La estrategia escogida no fue ingresar por la fuerza. Los agentes necesitaban sorprenderlo sin darle tiempo de reaccionar o destruir información clave. Horas antes, habían detenido al verdadero propietario de la finca para obtener sus credenciales y acceso legítimo. Con esa llave en mano, un agente llamó al interfono alegando una falla urgente en el sistema de agua. Rojas, queriendo evitar problemas que pudieran llamar la atención, cometió el error final, abrió la puerta secundaria. El equipo se deslizó por los pasillos con la precisión de un reloj. No hubo ruido, no hubo advertencias. Al llegar al segundo piso, rompieron la puerta con fuerza controlada. Mario Rojas estaba frente a una computadora portátil, tratando frenéticamente de borrar archivos. Sobre la mesa reposaba una pistola, pero no tuvo tiempo de alcanzarla. En segundos estaba inmovilizado en el suelo, esposado, con la mirada perdida entre sorpresa e incredulidad. La evidencia incautada habló por sí sola. 2 pasaportes falsos. $25,000 en efectivo. Documentos impresos de la aseguradora extranjera. Y lo más revelador, una billetera digital con el historial de transacciones de criptomonedas vinculadas al mecánico que habría manipulado la aeronave. Cada elemento reforzaba el rompecabezas que la inteligencia había armado. No era una teoría, era un plan criminal cuidadosamente calculado. Al amanecer, la noticia ya corría entre pasillos institucionales y redacciones periodísticas. Petro emitió un comunicado breve pero contundente. La justicia no se detiene ante traidores. La captura de Rojas marcó un antes y un después. No solo por resolver la muerte de Jason Jiménez, sino por destapar una red extensa de fraude y lavado que ahora enfrenta investigaciones internacionales. El país, aún de duelo, recibió la noticia con una mezcla de alivio y rabia. Saber que la muerte del cantante no fue accidente, sino asesinato premeditado, fue un golpe emocional difícil de procesar. Lo que viene ahora es un juicio que promete revelar detalles aún más oscuros. Un proceso que podría transformar no solo la industria musical, sino también la percepción sobre quienes rodean a las figuras públicas. La historia no termina aquí. Esta captura es solo el primer capítulo de un caso que seguirá creciendo en los próximos días.
y cada nueva revelación podría cambiar nuevamente el rumbo.